una palabra de Dios y vamos a hablar de una parábola. Acuérdense que íbamos a estar con varias sesiones de parábolas, cerca de 17. Tengo anotado en el otro cuaderno, cerca de 17 o 27. Si alguien me puede alcanzar la otra carpeta. Son entre 17 y 27 parábolas, ¿sí? Y queremos ver si las podemos analizar todas. Y hoy nos tocaría la parábola que se encuentra en Mateo 9, del 14 en adelante. Que la parábola esta le dieron por título de bodas a luto, ¿sí? Así que vamos a pedirle a Lorena que ella esté leyendo, ¿sí? Sí. Que ¿Del 14? Sí, del 14 al 17. Dice, entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿pueden los que están en bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán, y nadie echará remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen, el vino se derrama y se pierde, se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bien. Bueno, ¿de qué se trata esta parábola? Acuérdense, mis hermanas, de apagar el audio, ¿sí? El microfonito ese que hay, apáguenlo. ¿Sí? En el WhatsApp. Se escucha mucho ruido. Sí. No se escucha. Ahí está, me parece que ya estaríamos. Ahí está. Bueno, sigamos. ¿Pudieron seguir la lectura bíblica? Sí. Bien, bien. La palabra de Dios está hablando ahí como pareciera, ¿no? Pareciera que nos está hablando del ayuno, ¿sí? Fíjese que los discípulos de Juan no fueron los discípulos de Jesús, sino los discípulos de Juan van con una pregunta a Jesús, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahora, mi pregunta es, ¿qué grupo eran los fariseos? A ver si se acuerdan, hermanas. Lo hemos estado hablando. Lo hemos nombrado varias veces. ¿Se acuerdan qué grupo eran los fariseos? ¿Eran los que tenían conocimiento en la palabra? Ajá. ¿Y cómo se llama ese grupo? Empieza con R y termina con O. Con R. Sí. Los fariseos, acuérdense que fueron uno de los que entregaron a Jesús. Era un grupo que siempre estaba en contra de lo que Jesús hacía. Era un grupo religioso. Diga usted, religioso. Religioso. ¿Sí? Era un grupo religioso. ¿Sí? Por eso que una vez más vemos, ¿sí?, en la palabra de Dios, que este grupo se acerca a Jesús con una pregunta cauciosa, ¿sí? Y le dice, ¿por qué nosotros, le dicen los discípulos de Juan, y los fariseos, ayunamos, ¿sí?, muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Otra vez esta preguntita al Señor Jesús, ¿sí?
otra vez una pregunta como para ver qué era lo que decía el Señor. Y vamos a ver qué es religioso, Lorena. Vamos a dejar que Me ponga los, ¿cómo dice el pastor? Catalejo. Es una práctica religiosa, práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas. Dedicación a la creencia. Bien, entonces, la religión es práctica, ¿sí? Si vamos a ver lo que los discípulos de Juan estaban haciendo prácticas. Eso, o sea, nosotros ayunamos varias veces a la semana, ¿sí? Práctica, ¿sí? También vemos que una vez más un grupo de religiosos van a provocar a Jesús. Fíjese que había que tener ganas, ¿no? Para ir y decirle, Jesús, era Jesús, ¿sí? Era Jesús, y ellos iban a preguntarle, hacerle preguntas medias complicadas para ellos, ¿sí? Como a ver, para hacerlo caer a Jesús. ¿Amén? Amén. Entonces, vemos que los discípulos de Juan no habían entendido nada de lo que Juan les había enseñado, ¿sí? Porque si vamos a la palabra de Dios, y quiero que me acompañen a Juan 1, 35 al 39. Vamos a ir al libro de Juan. Al libro de Juan. 1, del 35 al 39. Y alguien que lo quiera leer bien fuerte, por favor. Dice, los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y lo siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que ellos le siguieron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Bien, vemos que Juan el Bautista estaba diciéndole la verdad a sus discípulos. O sea, él le dijo, en el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Sí? Juan el Bautista le enseñaba a sus discípulos quién era Jesús. ¿Sí? Juan el Bautista no quería levantar, ¿sí?, un grupo de religiosos, sino personas que busquen a Jesús en espíritu y en verdad. Amén. Entonces vemos que Juan el Bautista los estaba guiando correctamente. Vamos a ir a Juan 3:26. Un poquito más adelante, Juan 3:26. Otra hermana, si lo quiere leer. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Qué sintieron los discípulos? Sintieron celos de Jesús. Por eso fueron corriendo a decirle a su maestro, que en ese entonces era Juan el Bautista, ¿sí?, que el Señor Jesús bautizaba y que la gente iba a él, ¿sí? Fíjese cómo la gente por ahí busca, ¿sí?, busca y trata de siempre idolatrar a alguien. Eso le está diciendo, Juan, fíjate lo que hace Jesús, ¿sí? Le querían inculcar algo. ¿Lorena? No, por ahora. ¿Por ahora nada? No. Bien.
le querían decir, fíjate Jesús, ¿sí? Y Juan el Bautista les estaba guiando a que ellos busquen a Jesús, no que tuvieran celos de Jesús. Ni Juan el Bautista quiso ser más que Jesús. Al contrario, él decía, tengo que menguar yo para que Cristo crezca, ¿sí? Era una forma que Juan tenía para que Cristo, es hacer reconocer a Jesucristo. Vamos a ir también a Hechos, al libro de Hechos 19, del 1 al 3. Y le voy a pedir a Lore que lo lea. Hechos 19, del 1 al 3. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ese era, ¿no? Sí. Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Fíjese, todavía ellos estaban, ¿sí? Después de tantos años, había un grupo que se había mantenido bajo una doctrina que ellos pensaban que era pura, ¿sí? Ellos se habían bautizado en el bautismo de Juan, no el bautismo de Jesucristo, que dice que nosotros tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿sí? Y Juan bautizaba por el arrepentimiento. Claro. Solamente por el arrepentimiento. Y el Señor Jesús, cuando nos bautizamos con Él, ¿con qué lo bautiza? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exacto, ¿sí? Entonces vemos que a veces, ¿sí? Hay una confusión en y mezclamos las cosas. Por eso se forman religiones, ¿sí? Hasta hoy en día hay una religión, la religión bautista, que solamente se rige por eso, ¿sí? No por lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Bien, volvamos a Mateo. A Mateo 9. Volvamos a Mateo 9, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando por qué el Señor Jesús le dice estas cosas a los discípulos. Bien, vemos entonces que los discípulos de Juan llegan con una pregunta y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y por qué yo ayuno? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Bien, vamos a leer el versículo 15. Dice, Jesús dijo, ¿acaso pueden los que están en boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Bien, ¿qué les quiso decir el Señor con esto? Primero, Dios siempre comparó, acuérdese, y compara la palabra de Dios, la relación que tenemos que tener con Dios con el matrimonio, ¿sí? Una relación sana, una relación de amor, una relación de sujeción, ¿sí? No de miedo, ¿sí? Sino yo estoy sujeta a mi esposo por amor, yo estoy sujeta a Dios por amor. Eso es lo que nos pide el Señor. ¿Y por qué le dio esta respuesta? ¿Por qué le dijo, acaso pueden los que están de boda tener luto? Acuérdense que en la antigüedad, cuando se casaban, había una semana, ¿sí?, que estaban de fiesta. Y era una semana que se acompañaba al matrimonio. Una semana donde solamente había comida, baile, ¿sí? Tomaban. Era toda una celebración porque era de gozo, de alegría, porque un matrimonio se había unido, ¿sí? Bueno, hoy solamente es un día, sí, horas nada más. No es un día tampoco, son horas donde se comparte una celebración. Pero en Israel se hacía una semana de fiesta, eran 7 días.
7 días de fiesta donde se celebraba el matrimonio. ¿Y por qué dio este ejemplo? Porque en ese entonces Jesús estaba con los discípulos, ¿sí? Jesús estaba con la iglesia, Jesús estaba con sus amigos, ¿sí? Jesús estaba allí, entonces no era necesario ayunar, no era necesario que los discípulos buscaran por qué Él estaba con ellos, ¿sí? En cambio, los discípulos de Juan, ellos habían formado una religión, por eso es que tenían que ayunar, por eso tenían que buscar, porque todavía no habían conocido a Jesús, no habían conocido al Espíritu Santo. Por eso leímos Hechos 19 del 1 al 3, donde había un grupo todavía en esa época donde no se había bautizado con el bautismo del Señor Jesús, ¿sí? Bien, entonces por eso el Señor le explica a ellos, no era momento de ayuno, porque estaba Jesús con los discípulos, era momento de gozo, era un momento de aprender, era un momento de alegría, ¿sí? Un momento de estar en la presencia de Dios, a eso se refería, ¿ven? En el Antiguo Testamento, ¿sí? Lore, no sé si querés agregar algo. No, eso más que nada recordar y bueno, hacer mención a lo que decía la pastora. Nosotros, creo que ninguno de nosotros tampoco hubiese en ese momento ayunado o se le hubiese pasado por la cabeza porque estaba con una fiesta, con una alegría, ¿sí? De que el Señor Jesús estaba ahí al lado nuestro, ¿sí? En el momento estaba en carne al lado de sus discípulos. Y la gente no se daba cuenta de que el Redentor había venido en forma de carne, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nos enseña muchísimo que Israel espera a su Redentor, ¿sí? Porque Él vino en forma de hombre, nuestro Señor Jesucristo, y no vino así todo armado, todo con armas naturales, sino que vino con armas espirituales, ¿sí? Por eso la gente decía, pero ¿cómo puede ser que pase esto? ¿Sí? Y qué importante la respuesta que le dio nuestro Señor Jesús a la hora de enfrentarse a esto, ¿sí? Cuando les dijo, ya va a llegar el momento en que ellos van a tener que hacer ayuno, ¿sí? ¿Por qué? Porque también estaba ahí, apenas el Señor Jesús arrancó su ministerio, estaba diciendo, yo en algún momento no voy a estar más acá. Y ustedes van a tener que pedirle al Espíritu Santo también la compañía, ¿sí? En otras palabras, ¿por qué? Porque Él nos dejó un consolador que fue el Espíritu Santo, y que es lo que leyó la pastora recién. Bien, ¿alguna pregunta, hermanas? Antes de continuar. No, pastora. Bien. Vamos a ver algunos puntos sobre el ayuno, ¿sí? Y vamos a ir a Levítico 23, 27, ¿sí? Que el Antiguo Testamento nos enseña, y había en ese tiempo un ayuno obligatorio que se le llamaba, un ayuno donde sí o sí se tenía que hacer, y era el día de la expiación, ¿sí? La expiación es la eliminación de pecado, de culpa, ¿sí? Ese es el día de la expiación. ¿Quién lo quiere leer? Lo lea bien fuerte. 23, 27. 23, 27. Por eso, ¿leo a partir del 23.1 o solamente el 27 solo? Solamente el 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Bien, fíjese que ese día, ¿sí? La persona que había cometido pecado tenía que ayunar, ¿sí? Y era un día obligatorio. O sea, quiere decir que toda la gente ese día ayunaba, afligía su alma, ¿sí? Y se arrepentía de los pecados.
Amén. Y vamos a ver un caso específico. Vamos a ir al libro de Jonás. Vamos a ir al libro de Jonás. Bueno, se me perdió Jonás. Vayan a buscar a Jonás que se me perdió. Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás, ¿no es cierto? Jonás era un profeta de Dios, ¿sí? El Señor lo manda a predicar a Nínive y resulta que él no quería ir a Nínive a hablarle del castigo que Dios iba a mandar. Amén. Porque el Señor había mandado a que iba a ir un castigo para el pueblo de Nínive. Pero Jonás no quería ir. ¿Por qué no quería ir? Cuando vamos a la historia, los ninivitas eran gente bárbara, ¿sí? Gente mala, gente que despellejaba a los extranjeros. Así que imagínense a Jonás yendo a ese lugar a llevarle una palabra y encima de castigo. Entonces, Jonás no quería saber nada con ir a Nínive a decirle, bueno, que el Señor los iba a castigar. Amén. Pero bueno, conocemos la historia, ¿sí? Jonás se va, ¿sí? Podemos armar otra predicación sobre esto, es tremendo el libro de Jonás. Se mete en una barca, echan suerte, cae la suerte sobre él, lo tiran al mar, lo traga un pez, no sabemos qué tipo de pez, algunos dicen que es una ballena, otros dicen que es un pez más grande, no sabemos. El pez, bueno, después lo escupe en tierra otra vez, y ahí es donde él decide ir a Nínive, ¿no? Le hace caso al Señor, y comienza a decir que Nínive va a ser destruida, ¿sí? Pero ¿qué pasó con Nínive? ¿Qué pasó con el rey de Nínive? Hace lo que dice Levítico 23-27. Ellos se ponen en ayuno, ¿sí? En oración, afligen su alma y se vuelven a Dios. Y hay que hace Dios los perdona, ¿sí? La historia dice que 100 años más tarde el pueblo de Nínive fue destruido porque volvieron a lo mismo, ¿sí? Pero lo que queremos ir es a esto, a que el pueblo de Nínive se arrepintió de pecado, el Señor lo perdonó, ¿sí? Hizo expiación de pecado, ¿sí? Y estamos hablando de muchos antes de que nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra. ¿Sí? Lore, no sé si quieres hablar un poquito de esto. ¿Te dejo un ratito? Casi todo lo dijiste vos. Bueno, seguimos entonces. Sí. Entonces, ¿Cuánto era? Jonás ¿Qué capítulo? 3:3. En realidad, para poder entender el libro de Jonás lo tenés que leer del capítulo 1 al 4. Sí. ¿Sí? Porque así es un libro muy corto, pero un libro que tiene muchísimo para aprender. Ay, eso sí. Sí, a ver. Cuando los libros son cortos, ¿sí? Y agarramos solamente extractos, no vamos a entender nunca, ¿sí? Por eso es importante hacer la lectura completa igual que de las epístolas. Las epístolas son cartas, ¿sí? Uno una carta no la lee hasta la mitad porque no va a entender nada. No lee un pedacito porque tampoco va a entender qué quiso decir, ¿sí? Entonces vamos a agarrar del comienzo hasta el final. Ya esta historia bíblica la sabemos, creo que la mayoría. Entonces por eso ahí nos referimos a los versículos bíblicos. Pero por lo general es recomendable que leamos todo el capítulo. Y más si son chiquititos, son cortitos. Bien, entonces vemos que este rey mandó, dice que aún hasta los niños de pecho, ¿no? Hasta los niños de pecho, hasta los animales. Ese día afligieron su alma, no comieron, hicieron ayuno. Por eso es que el Señor los perdona,
¿sí? Pero acá habla de un tipo de ayuno. Vamos a ir a Isaías 58, 6 y 7. Y vamos a ir de a poquito entrando en el tema y entendiendo por qué el Señor Jesús le da esa respuesta a los discípulos de Juan. 58, 6 y 7. ¿Querés leerlo, Lorena? ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer las cargas de opresión, dejar libres a los oprimidos y que rompan todo yugo? No es que compartas tu pan con el hambriento y que lleves a la casa a los pobres errantes, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondes de tu misma carne. Bien, fíjense que el ayuno que Jesucristo quiere, que Dios quiere, es un ayuno que nosotros no hagamos sacrificio, sino un ayuno, ¿sí?, de consagración, ¿sí? Por eso dice, volvemos a leer el del 6 al 7. ¿Lo leo, no? Sí, por favor. ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer las cargas de opresión, dejar libres a los oprimidos y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y que lleves a casa a los pobres errantes, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu misma carne? Ahí estamos entrando en la respuesta de Jesús. ¿Qué le quiso decir el Señor Jesús a los discípulos? Ustedes ayunen, le dijo. ¿Quieren ayunar? Ayunen. Pero sanen su corazón, ¿sí? No ayunen para que los vean. No hagan sacrificio, ¿sí? Ayunen perdonando al otro. Ayunen soltando ligadura. Hay gente que ayuna y está enojadísima con los demás, enojada con el mundo, pero está ayunando. O sea, ese ayuno, le dice el Señor Jesús, no te va a servir, ¿sí? Hay gente que ayuna y está enojada con el marido, está enojada con los hijos. O sea, no te va a servir ese ayuno. El ayuno que yo quiero, dice el Señor, es el ayuno, dice, de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. O sea, voy a ayunar, sí, pero para cambiar yo, ¿sí? No para cambiar a Lorena. Yo no puedo ayunar yo para ver si Lorena cambia, o Lone no puede ayunar para que yo cambie, ¿sí? Yo tengo que ayunar para cambiar yo, ser libre yo. Y creo que es la expresión más clara para que uno pueda cambiar. Exacto. Porque a veces uno dice, bueno, le pido oración a la pastora para que ore por mí. O le pido oración al pastor o al encargado que ore por mí. Y resulta que la herramienta más eficaz la tenemos doblando rodilla, ayunando el corazón y decirle al Señor que necesitamos nosotros cambiar. Claro. También dice acá más adelante, deshacer, liberar a los oprimidos. Muchas veces nosotros oprimimos a las personas nosotros mismos. Somos Claro. opresores en vez de ser personas de bendición. Claro. ¿Y por qué oprimimos? ¿Sí? Porque a veces, bueno, con nuestro carácter, ¿sí? Oprimimos con nuestras ideas, que después vamos a llegar a eso, ¿sí? Pero el ayuno, el Señor Jesús le decía a sus discípulos, a los discípulos de Juan, el ayuno que yo quiero es este. Claro. Por eso que en ese momento los discípulos de Jesucristo no era necesario ayunar, porque ellos estaban libres. Imagínense estar todo el día en la presencia del Señor, estar todo el tiempo bajo la soberanía de Dios. Es la libertad más linda que podemos tener. Entonces los discípulos de Jesús estaban en un tiempo de libertad tremenda. Por eso que le decía, ellos no necesitan ayunar. Pero tampoco no les dijo, ustedes no ayunen. Ustedes ayunen si quieren, ¿sí? Pero el ayuno que yo quiero es este, de desatar ligaduras, ¿sí? Un ayuno de amor, un ayuno de pedir perdón por nuestros pecados, de humillación delante de Dios. De romper yugo, dice al final.
de romper yugos, ¿sí? Porque a veces hay yugos que nos atan, ¿sí? Y hay yugos que nos atan en nuestra propia mentalidad nada más. Capaz que nadie hace nada, ni nadie nos dice nada, pero hay yugos que atan nuestra propia mentalidad. Entonces esas no nos dejan caer, o sea, no nos dejan levantarnos espiritualmente, ¿sí? Vamos, me voy a adelantar a un versículo bíblico, Lore. Vamos a ir a Corintios 10, del 3 al 6. Vamos a ir a Corintios 10, del 3 al 6, porque entra justo de lo que estamos hablando. ¿Primera? Primera Corintios, me parece. ¿Sabes que no, me olvidé anotar si la primera o la segunda. 10, 3, si no... Dos, segunda de Corintios. Segunda de Corintios. ¿La leo? Sí, por favor. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sigo leyendo? Sí. Porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando falsos argumentos y todo tipo de soberbia que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Se da cuenta lo que el Señor estaba diciéndole a los discípulos de Juan? Por eso que en ese momento los discípulos de Jesucristo no tenían que ayunar, ¿sí? Porque estaban libres, ¿sí? Estaban libres. Por supuesto, si vamos un poquito más abajo en el versículo 9, 16, 9:15, que dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, ¿sí? Vendrán días que el esposo les será quitado y entonces ayunarán, ¿sí? Y esta es la respuesta que leía Laura recién. ¿Cuándo y por qué ayunamos? Para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Para buscar esas armas que no son carnales, sino que son poderosas en Cristo, para derribar esta fortaleza. Amén. Amén. ¿Sí? Llevando, dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y eso es difícil, ¿sí? Es difícil llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros hoy estamos acá escuchando la palabra de Dios, pero se nos cruzan 10.000 pensamientos. Entonces, cuando nosotros ayunamos, ponemos nuestra vida a la obediencia de Jesucristo. Amén. Pero tampoco el Señor Jesús lo quiere como un sacrificio. ¿Por qué? Vamos a ir a Isaías 53. Vamos a ir al libro de Isaías. Levante la mano si usted tiene alguna pregunta, no se quede con duda, ni por más que sea que usted la vea chiquita, hágala, porque entre todas acá podemos dar una respuesta. Versículo. Ya digo. El del 7 en adelante. ¿Quién lo quiere leer? ¿Leo? Sí, por favor. 53:7. Sí. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sigo? Sí. ¿Hasta dónde? Todo lo que falta. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación. ¿Quién la contará? ¿Por qué fue cortado de la tierra y de los vivientes? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos
fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bien, fíjese, Jesucristo, Él se entregó por expiación del pecado nuestro, ¿sí? Él pagó las culpas. Si vamos al versículo 4, dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesucristo, hermanas, pagó por nosotros el precio de nuestro pecado. ¿Sí? Pagó el precio por nuestro pecado. Amén. Por eso que volvemos otra vez a Isaías 56, 6 y 7, donde dice que cada vez que ayunemos pero para soltar a otros, para liberar a otros, para que el otro sea libre. Amén. No tenemos que ayunar por prosperidad, no tenemos que ayunar por el trabajo, ¿sí? Porque el Señor todo eso nos da, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, cuando nosotros ayunamos, tenemos que ayunar, ¿sí? Para estar más cerca de Dios. Amén. Más cerca de mi papá. Amén. Por eso es que nuestra vida tiene que ayunar, sí. No vamos a decir que no, que nosotros somos demasiado santos, no vamos a ayunar. No, tenemos que ayunar. Pero sabiendo que es para que nosotros busquemos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Lore? ¿Está bien? Bien. ¿Querés hablar un poquito del versículo siguiente, Lorena? ¿Alguna pregunta sobre esta partecita, hermanas? ¿No? Bueno. Dice el 16. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. ¿Sí? Así que seguimos hablando sobre la religiosidad y sobre el ayuno. Lorena. Yo este versículo bíblico ¿cómo sería? Lo relacionaría con el pacto nuevo que el Señor Jesús iba a realizar con nosotros. ¿Por qué? Porque los fariseos, ¿qué tenían? Tenían argumentos, tenían ideas, tenían religiosidad en su vida, ¿sí? Los fariseos estaban regidos por la Torá y por el Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos se conocían a todos los profetas, pero al pie de la letra, ¿sí? Y ellos seguían lo que los profetas decían también al pie de la letra, Claro. ¿sí? Cuando el Señor, cuando Jehová Dios mandó a Moisés los 10 mandamientos, y no solamente eran 10, sino que eran muchísimos más, ¿qué pasó con el pueblo judío? Ellos se quedaron con ese pacto, ¿sí? Con ese pacto que Dios también había hecho hacia la vida de Moisés también, Claro. porque el Señor le había regalado, le había revelado a él, ¿sí? Las tablas de la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? Ellos todavía, como habíamos dicho al comienzo, no sabían o no querían entender que nuestro Señor Jesús vino, ¿sí? Para ser ese enviado por Dios, ese que ya estaba hablado en Isaías, ¿sí?
Vieron que la palabra después en la crucifixión de Jesucristo, la palabra que leímos recién en Isaías 53, ¿sí? Se cumplió también. ¿Sí? Él fue herido, fue molido por nosotros, por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos también sanados. ¿Sí? Lo que leía nuestra pastora recién. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Estaba vivo Jesucristo y él no podía poner un paño nuevo en algo viejo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo traer, nos dice el Señor en esta tarde, no puedo traer nueva revelación a sus vidas de la palabra ya escrita en sus cabezas o en nuestras cabezas, que tienen argumentos, tienen cosas que todavía no las podemos sacar. ¿Sí? Por eso es importante dejar las cosas, las cargas en el Señor, como estamos viendo a través del ayuno también, ¿sí? Porque estamos ayunando para nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Y ahí el Señor va a traer nuevas cosas, nuevas revelaciones de la palabra. Hay cosas que tal vez las leímos en su momento que no entendimos, ¿sí? Hay momentos que no entendimos la palabra de Dios, ¿sí? Y el Señor en ocasiones específicas nos revela lo que nos quiere revelar en ese momento, porque tal vez en otro momento no era tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan de las parábolas anteriores que el Señor nos decía también a través de su palabra que nosotros tenemos que dejar que Él obre en nosotros y que nos va a hablar a tiempo y afuera de tiempo, ¿sí? Por eso el Señor, yo creo que dijo esto: nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo. No quiere decir que el Antiguo Testamento pasó de moda, no. Quiere decir, entiendan esto, pero también comprendan que hay otra parte que les falta, ¿sí? Es lo mismo para nosotros. Entendamos que tal vez sabemos bastante o estamos aprendiendo bastante de la palabra, pero hay un montón todavía que nos queda por entender, ¿sí? Porque dice, tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Qué quería decir con eso? En ese momento no era conveniente, ¿sí?, decirles a los judíos, a los fariseos, ¿sí?, que dejen de ayunar por ese periodo corto de tiempo, porque ellos no lo iban a entender. Por eso, como decía la pastora recién también, en ningún momento les dijo a los fariseos, no, dejen de ayunar porque ustedes están haciendo mal en este tiempo. No, al contrario. ¿Sí? ¿Qué les dijo de sus discípulos? Déjenlos que no ayunen. ¿Por qué? Porque van a necesitar hacerlo más adelante. ¿Sí? Si nosotros tratamos de imponer nuestra propia voluntad sobre la voluntad de Dios, nuestra vida va a ser rasgada. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos ha pasado que tomamos una decisión sin la dirección de nuestro Señor? Esto lo podemos llevar a todas las áreas de nuestra vida. Claro. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Muchas veces terminó mal el asunto, ¿sí? Terminó con nuestro corazón tal vez rasgado, ¿sí? Dice, y se hace peor la rotura. Y más adelante sigue diciendo lo mismo, ¿sí? Entonces no es sano tampoco poner en nuestra vida nuestra propia voluntad e imponerla por sobre la voluntad de Dios. Tenemos una historia que nos habla de esto, y está en Marcos 10, 17, 30. Anótelo si quiere, no la vamos a leer completa porque es larguita. Y es la historia del joven rico, que seguramente usted la tiene en cuenta. Acuérdense que el joven rico dice que se acercó a Jesús y le dice, ¿qué más tengo que hacer? ¿Sí? A ver, vamos a leer el 21. Vamos a leerlo. Dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Bien, ¿qué había pasado con este joven? Este joven dice que él cumplía todos los mandamientos, que hacía todo lo que la Biblia decía, todo lo que la ley de Moisés decía, ¿sí? Pero había algo en su corazón
que lo había estancado. Algo en su corazón que cuando entró la palabra de Dios hizo lo que explicaba Lorena, rasgó su corazón. Entonces no lo pudo resistir. ¿Sí? Porque este joven rico dijo, no, ¿cómo voy a vender todo lo que tengo y se lo voy a dar a los pobres? O sea, ¿qué voy a hacer yo de mi vida? Tenía en su corazón el dinero, tenía sus riquezas, más allá de que él ayunaba, más allá de que él cumplía todos los mandamientos de Moisés, pero había algo que no había permitido que Dios hiciera. ¿Sí? Entonces cuando Jesús le llega con esta palabra, ¿sí? Dice que el joven, dice el 22, pero él, dice, está hablando del joven, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Se da cuenta lo que explicaba Lore recién? Cuando a veces el Señor Jesús pone una palabra, o nosotros queremos que una persona cambie por una palabra, pero si su corazón está viejo, está atado a la religiosidad, no va a poder cambiarla. ¿Sí? Porque esa palabra entró en odre viejo. Amén. Más adelante, fíjese, volvamos, no pierda la del joven rico, pero volvamos un poquito a Mateo 9. Dice, ni echando vino nuevo en odre viejo. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero pero echan el vino nuevo en odre nuevo y lo uno y lo otro se conserva juntamente. ¿Sí? Cuando nosotros queremos que el Espíritu Santo nos hable, pero no derribamos nuestra manera de pensar, no cambiamos nuestros fundamentos propios, ¿no? No estoy hablando de fundamentos de la palabra de Dios, sino que los fundamentos propios, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Como siempre recalcamos, Romanos, ¿cuánto? Romanos 12. Cuando nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de... no va a cambiar nunca nuestra manera de vivir. ¿Sí? Entonces esto pasó con el joven rico. El joven rico sí se acercó al Señor Jesús y dijo, ¿qué más tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué más hago? Y el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Pero él no lo pudo resistir. Y ahí es donde entró tristeza en el corazón. Ahí es donde entra tristeza en el corazón de la gente cuando nosotros le decimos, o Dios le dice, porque no somos nosotros, Dios le dice, cambia, deja este pecado, volvete a Dios de todo corazón. Y ellos no pueden dejar el pecado. Entonces entra tristeza en su corazón y se van. Dejan las cosas de Dios por las cosas del mundo. ¿Sí? Y no permiten que el vino nuevo, que el Espíritu Santo, acuérdense que el vino es símbolo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo entre en su corazón, los llene y los transforme. Amén. Y ahí es donde la persona no puede cambiar. Ahí es donde uno se pregunta, pero ¿por qué si Dios le dio tanto? ¿Usted no se ha hecho esta pregunta? Dios lo sanó. Dios hizo tanto, le dio un trabajo, le restauró la familia. O sea, no de cáncer, de tumores, de un montón de cosas. Y otra vez volvió a lo mismo. ¿Por qué vuelve a lo mismo? Porque su odre seguía viejo. Su recipiente, su vida espiritual, su moral seguía vieja. Entonces, no cambiar eso, no derribar esos argumentos y poner las cosas de Dios en su vida, el Espíritu Santo no pudo hacer nada. Y lo rompió. ¿Entiendes? Por eso se vuelve a lo mismo. Porque acuérdense que el Espíritu Santo es una persona. Llega, entra a nosotros. Y bueno, si nosotros lo dejamos que transforma, y si no, se va. Y cuando se va, la vida de la persona queda destruida. ¿Amén? La vida de la persona queda lastimada. Lorena. Y también hacer relación a esto, ¿sí?
Tenemos gente, aparte de la mentalidad vieja que nos decía recién la pastora, de los pensamientos que tal vez nunca cambiaron. Entonces cuando el Señor quiso hacer algo nuevo, ellos se fueron al mundo en vez de seguir adelante, ¿sí? Tenemos otras personas con pensamientos arraigados a la ley, a la Torá, ¿sí? Cuando la palabra de Dios dice que aquel que se rige por la ley, ¿qué pasa? Por aquella persona que se rige por la ley. Ya está condenado, porque la ley te condena por sí misma. Claro. En cambio, si nosotros seguimos la gracia de nuestro Señor, el nuevo pacto que Él hizo con nosotros vamos a estar sirviéndole al Señor por la fe, ya no más por la ley, ¿sí? Eso no quiere decir, no nos da el derecho tampoco de no cumplir la palabra de Dios. Al contrario, tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos guía y Él nos ayuda, ¿sí?, a seguir la verdad y la justicia, ¿sí? Pero no de manera religiosa, no diciendo, no, yo tengo que cumplir el día de reposo, el día sábado, como hacen los sabatistas, ¿sí? Y después yo el resto de la semana sigo haciendo la mía, total, estoy cumpliendo con la ley. Y resulta que no es así, ¿sí? Tenemos un montón de formas de relacionar esto con nuestras vidas, ¿sí? Con las vidas de cada uno de nosotros, porque seguramente estamos atravesados por algo de eso, ¿sí? ¿Cuántas veces hicimos por religiosidad algo que al final no nos sirvió para nada? ¿Sí? Por religiosidad tal vez ayunábamos por otros, ayunábamos para que el otro cambie, para que el otro pueda salir adelante. Y cuando la palabra de Dios nos explica y nos dice que tenemos que ayunar por nosotros. ¿Sí? Te leo este versículo. Dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Es lo que Gloria recién decía. No quiere decir que no vamos a cumplir los mandamientos. O sea, nosotros tenemos que tratar de llevar la palabra de Dios, ¿sí?, y cumplir la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Pero nosotros, si fallamos, abogado tenemos con el Padre. ¿A quién es nuestro abogado? Cristo. Cristo es nuestro abogado. ¿Sí? Él es el que intercede por nosotros. No quiere decir con esto, hermana, que vamos a decir, bueno, de ahora en más no ayunamos más, no oramos más. No, no. El ayuno tenemos que hacerlo como dice la palabra de Dios. Tampoco somos, como decía el ayuno, tampoco vamos a hacer entregarle solamente a los pobres y de esa manera ayunamos. Claro. Pues estamos cayendo en la caridad. Claro. Sino que vamos a seguir ayunando, vamos a seguir pidiendo perdón, vamos a seguir afligiendo nuestra alma cuando necesitemos, como hizo el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive se vio en pecado, se vio que venía juicio de Dios, y ¿qué hizo? Afligió su alma. ¿Sí? Nosotros sabemos que algo se viene. Bueno, aflijamos nuestra alma y oremos, busquemos, ayunemos. ¿Sí? Pero hagámoslo como dice la palabra de Dios. Por eso es que el Señor Jesús le dice a los discípulos de Juan, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Por qué le da esta respuesta? Porque este grupo era un grupo religioso, se había ido al otro extremo, ¿sí?, de la piola, y no había comprendido quién era Jesucristo. ¿Sí? No había comprendido que Jesucristo nos vino a limpiar de pecado, nos vino a liberar, nos vino a sanar, ¿sí? Nos vino a sacar de toda opresión, ¿sí? Pero en el momento que nosotros sentamos nuestra alma afligida, nuestra opresión, bueno, ahí sí, tenemos que ayunar. ¿Por qué? Porque dice más abajo, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, que fue cuando el Señor Jesús fue entregado en la cruz del Calvario por nosotros, y entonces ayunarán. ¿Sí?
ayunarán. Yo creo que este tiempo, hermanas, es un tiempo de ayunar. ¿Sí? Ayunar, ¿por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Tenemos que prepararnos. Nuestros odres no pueden estar viejos. ¿Sí? Nuestros odres no pueden estar viejos porque si el Espíritu Santo está en nosotros, tiene que estar nuevo, tiene que estar restaurado. ¿Sí? Tiene que estar sano. Amén. Y este tiempo de ayunar, ¿para qué? Para poderle hablar a otras personas que necesitan de Jesucristo. Amén. Y algo que vamos a terminar ahora es donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Mateo 6:21. ¿Sí? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Nuestro tesoro está en lo material? ¿Nuestro tesoro está en la religiosidad? ¿O nuestro tesoro realmente está en Jesucristo? ¿Sí? Que nuestro tesoro esté en el Señor Jesús. ¿Sí? Buscándolo de todo corazón. No importa la situación que hoy nos encontremos, no importa la situación que tengamos, no importa la situación familiar que tengamos. Lo importante es buscar a Dios de todo corazón. Y Él va a ser el que va a restaurar mi vida, el que va a restaurar mi familia. ¿Sí? El que va a sanar si estamos enfermos. Porque dice, por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados y curados. Hay palabra de Dios que a nosotros nos respalda, nos dice, acá estoy yo para sanarte, acá estoy yo para liberarte. Acá estoy yo para restaurar tu corazón. Pero no seamos como el joven rico, que cuando el Señor le dijo, tenés que cambiar, deja eso, deja de poner tu corazón en las cosas del mundo, poné un poco más tu corazón en las cosas de Dios. Entonces el joven se entristeció y no pudo, y su odre se rompió. ¿Lorena? No, nada más. ¿Alguna pregunta, mis hermanas? No se quede con dudas. No, pastora. Esperemos que esta palabra, hermana, sea de bendición para usted y para todos los que la van a escuchar. Y que usted la pueda, por eso siempre digo, tome apunte. Que usted la siga buscando, siga examinando. ¿Sí? Porque ahí es donde encontramos los tesoros de Dios. Así es donde encontramos lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Hoy doy gracias a Dios porque somos un grupo lindo de mujeres. Pero este grupo lindo de mujeres no se tiene que bajar. Ni por más que, bueno, por X motivo no nos pudimos juntar hoy en la casa de oración, pero sí lo estamos haciendo, ¿sí? Y virtualmente, y así que lo sigamos haciendo. Porque cuando más aprendamos al Señor y podamos enseñar a otra gente y cambiar nuestra vida, Dios va a hacer algo maravilloso en la familia, en las casas. Amén, hermanas, que Dios las bendiga, que la palabra de Dios se haga viva en cada una de nosotras y que podamos decirle al Señor que nos enseñe todos los días, ¿sí? Así como nos está enseñando a través de su palabra, que todos los días pueda enseñarnos y nosotros poder también tener un tiempo de comunión con nuestro Señor para poder presentarle nuestra propia vida a nuestro Creador, ¿sí? Y decirle que todas las situaciones que estamos pasando, contarle todo, porque Él nos escucha, ¿sí? Somos, gracias a Dios, afortunados porque no tenemos que recurrir a nadie más para poder llegar a Jesucristo, ¿sí? Así que Dios las bendiga, hermanas, y bueno. Vamos a estar orando ya para finalizar, hermanas. Gracias por estar ahí, por conectarse, por su tiempo. Dios, yo creo que Dios va a valorar el tiempo que usted le dedica a aprender de la palabra de Dios. Y no se olvide, enseñe, ¿sí? Por medio de un mensajito de texto, en su estado, que usted ponga una palabra, que usted le diga a otro, Dios te bendiga.
y va a ver cómo el Señor va a abrir puertas de bendición para otra persona que está afligida. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque vos has hecho cosas grandes por cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por las necesidades, para que vos las suplas en el nombre de Jesús. Por aquellos que estén enfermos, Señor, para que estés sanando. Aquellos que están atados, Señor, para que estés liberando, Señor. Aquellos que tienen argumento en su mente, Señor, para que estés derribando ese argumento, Padre. Y ellos puedan comprender que hay un solo camino, una verdad y una vida. Ese solamente sos vos, Jesucristo, amado. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo alumbre los corazones, que los despierte en este tiempo, porque tu venida está cerca. En el nombre de Jesús, Padre, y que vos, Señor amado, estés obrando en la vida de ellos para salvación y vida eterna, Padre. Bendigo a cada hermana que se ha podido conectar en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, oro por sus hijos, para que sean guardados, protegidos, Señor amado. Por los esposos de mis hermanas, Señor, para que sean bendecidos. Hombres, Señor, llenos de tu presencia, Señor. Tócalos, bendígalos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Háblale aún, Señor amado, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y bendice sus vidas, Señor. Bendice su corazón, Señor. Mujeres guerreras, mujeres intercesoras, mujeres que oran por su vida, por su familia, Señor. Concede esas peticiones que están guardadas en su corazón, Padre. Te damos gracias, amado Señor. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza solamente para vos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Dios les bendiga. Que sea de bendición esta palabra, que sea una palabra de fortaleza. Amén. Y que usted siga orando, siga buscando al Señor, siga ayunando, ¿sí? Y como hace nuestra hermana Mónica, nuestra hermana Claudia, cada vez que ellas van a la radio, únanse a ellas, ¿sí? Para orar por aquella gente que tanto hoy está necesitando de una palabra, ¿sí? Así que